Permítanme. Aquí está. Y voy a empezar con una cita de Carlos Marx. La leeré, voy a ser breve. Dice, tanto por el contenido como por el origen, la actividad y la mente humana son sociales. Son actividad social y mente social. Si el hombre es por naturaleza un ser social, solo puede desarrollar su verdadera naturaleza en la sociedad y en el poder de su naturaleza, y el poder de su naturaleza no deberá medirse por el poder de los individuos, sino por el poder de la sociedad. ¿A qué viene esto? Esto viene porque quiero hablar de una concepción de la educación. ¿Sí? La educación, ¿sí? Como la encargada, es decir, la educación es el proceso de humanizar al ser humano. Leo de nuevo. Es innegable que el ser humano es un animal social, como lo apunta Marx. Su esencia, aquello que lo caracteriza, se desarrolla y tiene sentido en el seno de una sociedad. En consecuencia, la sociedad es la encargada de educar a sus integrantes de forma que colaboren en el desarrollo de la sociedad y la enriquezcan. Las preguntas obligadas son: ¿a qué tipo de sociedad estamos integrando a nuestros estudiantes? ¿A qué tipo de sociedad deberíamos integrarlos? Sí, esto creo yo que viene a colación y es pertinente por la situación extraña en la que estamos viviendo, ¿sí? Una situación de confinamiento, de cuarentena, una situación en la que nos hace pensar en la fragilidad de nuestro sistema y en la fragilidad de nuestra educación. Sí, se dice mucho que la educación, sí, ayuda a integrar y a ser buenos ciudadanos, pero ¿a qué sociedad la vamos a integrar? ¿Sí? Yo creo que la reflexión está ahí, ¿sí? ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Y cómo vamos a preparar a nuestros estudiantes para que estén en este tipo de sociedad? O para que la vayan formando, la vayan conformando. ¿Sí? En este contexto, ¿sí? Es que vamos a hacer la reflexión sobre esta época de cuarentena y de COVID-19, ¿sí? Que nos ha mantenido en nuestra casa, nos ha mantenido tal vez ansiosos, ¿sí? Tal vez angustiados, ¿no? Y la idea es que hagamos una reflexión alrededor de la pandemia, ¿sí? En 3 tiempos, ¿sí? Primero es en el momento en que nos enteramos de que nos íbamos al confinamiento, ¿cuáles fueron nuestras reacciones? ¿Sí? ¿Qué sentimientos sentimos o tuvimos al tener que trabajar vía remota? ¿No? ¿Y cómo influyó todo esto en la organización de nuestras actividades? Esa sería la primera parte de la reflexión. La segunda, ¿sí? Es la experiencia. ¿Cómo eran nuestras clases antes y cómo son ahora a distancia? ¿Sí? Algo que creo yo que es importante que reflexionemos es cuál era la planeación que teníamos antes de la pandemia. Y después, cómo nos cerciorábamos de que nuestros estudiantes hayan adquirido el conocimiento que nos proponíamos. Es decir, tiene que ver con la planificación y la evaluación. Y ahora, durante el confinamiento, haríamos una reflexión parecida, ¿sí? ¿Cómo cambiamos la didáctica ahora con la educación a distancia? ¿Cómo respondieron los estudiantes a esas clases a distancia? Y también, ¿cómo cambió la forma de evaluar, si es que cambió? ¿No? ¿Y cuál fue el balance que se hace de eso, de estas, digamos, de esto hacerlo a la distancia? Y a futuro, ¿sí? ¿Es posible garantizar los aprendizajes a través de la enseñanza a distancia? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Qué cambios debería haber en el programa de estudios si se plantea un aprendizaje no presencial? ¿Y
cómo se percibe la escuela después de la pandemia, cómo lo vamos a retomar, cómo vamos a percibir la educación, ¿sí? ¿Qué cosas hay que cambiar, qué cosas podríamos dejar como están? O si de plano no hay que cambiar nada y regresamos a una vieja normalidad. Bueno, estas son los tres, digamos, etapas de la reflexión, ¿no? Tenemos tres expositores, tres profesores que nos van a colaborar con esto y tendrían alrededor de 15 minutos para hacer su reflexión y me voy a permitir presentarlas. Sí, son tres profesoras del plantel sur del colegio. Sí, en primer lugar tenemos a Lilian Mendoza. Sí, ella tiene 16 años en el colegio. Da matemáticas de 1 a 4 y estadística y probabilidad. Sí, es actuaria y egresada de la MADES. Bueno, tiene algo de experiencia fuera del CCH. Después tenemos en segundo lugar a Guadalupe Carrasco. Guadalupe es egresada de la Facultad de Ciencias. Sí, tiene un doctorado en ciencias y está dando estadística y probabilidad en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Tiene 4 años que obtuvo la plaza de profesora de carrera y desde entonces se desempeña en el colegio. ¿Sí? Además, cabe destacar que ha estado colaborando en un grupo de investigación en matemática educativa del CIMBESTAD, ¿sí? En el terreno de la estadística. Y en tercer lugar tendríamos a la profesora Rosa Laura Vergara. Ella tiene 17 años en el colegio, ¿sí? Y da taller de cómputo, cibernética y computación. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación en la FES Acatlán y tiene la maestría en Ingeniería en Sistemas por la Facultad de Ingeniería. Bueno, está colaborando en el posgrado de la Facultad de Ingeniería, sí, tiene la coordinación de un seminario y ha trabajado fuera de la UNAM, en Bancomer, en Nestlé e IBM. Ese es el perfil de nuestras tres profesoras expositoras. Tendrían ellas alrededor de 15 minutos para hacer su reflexión, ¿no? Entonces, la dinámica sería esta. Ellas hacen su reflexión con respecto a los tres aspectos de la pandemia que mencioné y después yo tomaría la palabra para otorgársela a la siguiente expositora. No sé si estén de acuerdo y podamos empezar con esto. De acuerdo. Si la profesora Lilian Mendoza la vi por ahí, entonces, Lilian, te dejaría la palabra. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿no? Entonces, te dejo la palabra, Lilian. Claro. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Buen día a todos. Muchas gracias también por la invitación. Y bueno, yo preparé una pequeña presentación en PowerPoint. Igual y me tardo menos de 15 minutos, pero eso es bueno porque podemos escuchar algunas intervenciones más. Entonces, voy a tratar de compartir mi presentación. ¿Sí la están viendo? Sí, Lilian, muy bien, ¿Sí? se ve muy bien. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, yo pienso que toda actividad académica pues va a influir en nuestra sociedad próxima, que es nuestros amigos académicos del CCH, nuestros alumnos, nuestras autoridades. Por eso mismo, quisiera empezar recordando y honrando la memoria de los maestros que ya no van a volver a las aulas, así como a todas las personas que han muerto a causa de esta pandemia. Bueno, me invitaron para platicar qué fue lo que he estado trabajando durante este tiempo. Y bueno, todo el contexto todos lo tenemos, es el paro indefinido en el CCH Sur, que no está del todo resuelto, y lo más terrible es que se ha hecho un uso de la violencia pues desmedidamente.
la pandemia, que sí es una situación mundial con muchas adversidades, pero siempre hay algo que hacer, siempre hay condiciones factibles para poder sobrevivirla. Y bueno, yo de esa manera, ¿cómo reaccioné? Primero, pues enojada porque no llegaba a ninguna solución. Sí, temerosa, confundida, triste, pues desubicada hasta cierto punto. No sabía qué iba a pasar con nuestro trabajo. Tengo 2 chicos que dependen de mí y pues eso también a mí me preocupa. Yo apenas empecé en el programa de maestros de carrera de medio tiempo, entonces pues la situación no es tan favorable y sí estaba preocupada. Bueno, pero dentro de todo este aspecto, pues tenemos que crear nuestra coraza. Entonces, esa coraza protectora es gracias a que uno puede tener las habilidades de encontrar un equilibrio para poder funcionar como un ente dentro de una familia y extender ese bienestar, esa buena energía hacia nuestros alumnos y al resto de nuestra sociedad. Bueno, ¿cómo empecé a trabajar remotamente? ¿Qué conocía? Conocía un poquito de Moodle, conocía cómo se utiliza el Google Drive, conocía, de hecho, utilizo casi siempre grupos de Facebook para trabajar más que nada con los alumnos de estadística y probabilidad. El WhatsApp, esto apenas lo estoy utilizando. Este año empecé a utilizar grupos de WhatsApp con mis alumnos de matemáticas, puesto que a mí nunca me ha gustado imprimir en demasía cosas, ni materiales, ni nada, ni exámenes, y por allí les enviaba todo. Un poco de Movie Maker para poder hacer algunos videos, pero soy malísima en ello. Y lo básico de Microsoft Office. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Pues acudir al llamado, a pesar de representar un poco de riesgo, el 20 de marzo, y allí nos presentaron Teams. La ventaja que le vi y que me llamó mucho la atención es que los grupos a los que atendíamos ya estaban cargados y por lo tanto los íbamos a encontrar virtualmente. La desventaja, obviamente, no conocía cómo funcionaba esto. Y eso implicaba mucho trabajo. Teníamos que buscar información. A mí me cuesta mucho trabajo leer las cosas en la computadora, entonces generalmente trato de buscar buenos tutoriales. Muchos tutoriales estuve revisando, también estuve leyendo mucho y bueno, vi que se podían crear exámenes que se calificaran solos. Vi también que se podían asignar tareas y me gustó, dije, es una posibilidad, esto está muy bien. Lo que no nos dijeron nunca es que teníamos que checar que el grupo que estaba asignado era tipo clase. Entonces, esto de no saber me consumió mucho tiempo hasta que me di cuenta por qué no podía hacer formularios, por qué no podía hacer los cuestionarios que se calificaban en automático. Bueno, ahí perdí varios días, pero bueno, lo que les quiero compartir, quizá aquí dice, el martes 24 de marzo es inolvidable, pero quizás se me olvide la fecha. Lo que no se me va a olvidar nunca es qué fue lo que pasó. En mi afán de no perder el contacto con los chicos, pero también de prepararme, a mí siempre me ha dado un poco de penita llegar e improvisar. Traté con mi hijo de hacer algunas pruebas en Teams y tratamos de hacer videos, pero en los ensayos y error nos dieron las 11 de la noche y de repente empecé a ver que el grupo de matemáticas 2 estaban todos empezando a entrar, y eran las 11 de la noche y los niños estaban todos sacados de onda. Maestra, ¿qué está haciendo? No, yo no los invité, chicos, todavía no los he invitado. Ah, debo mencionar que antes, gracias a los grupos de WhatsApp y de Facebook, me pude contactar con ellos para pedirles que dieran de alta su correo institucional
y de esa manera, pues acceder a la plataforma de Teams. Nosotros sí trabajamos en Teams. De hecho, esto fue lo que me mandó en esa primera sesión un chico, este tipo meme. Son muy ingeniosos y adelantados. Yo todavía no sé cómo hacer esto. Bueno, después ya les dije que la clase la íbamos a tomar en los horarios que nos tocaba, que no se preocuparan, porque sí me reclamaron que por qué a esa hora la clase, etcétera. Fue muy divertido, pero también fue muy emocionante para mí porque tenían ganas de que les diera clase y eso me motivó mucho, pues, a echarle más ganas yo para poder manejar de una forma medianamente bien la plataforma. Las clases se las di a través de videoconferencias. Tengo en casa un pizarrón en la pared, un poco dañado, pero sirve. Entonces, ahí fue como si estuviéramos en el aula y lo único que cambiaba es que estaba yo a través de una pantalla, pero escuchaba sus voces, me hacían las preguntas, etcétera. Trataba de que fuera lo más parecido a la clase presencial. Bueno, el nudo de mi materia, yo voy a hablar de matemáticas 4, que es donde tengo más carga para probabilidad y estadística. Vamos a escuchar a la doctora Pita. Y creo que los aprendizajes, el aprendizaje central es el concepto de función y de relación. ¿Qué es lo que tienen que saber mis alumnos? Pues identificar sus parámetros, conocer los diferentes tipos de funciones que hay y cómo construir su modelo matemático correspondiente. También, ¿qué es lo que necesito que sepan? Pues sobre qué tipo de números se pueden definir esas funciones y hacia dónde van, lo que llamamos dominio y codominio. Aprender a manipular los parámetros del modelo matemático y lograr algunas transformaciones específicas como la traslación horizontal, la traslación vertical, la reflexión, etc. Finalmente, creo que es importante que los chicos también se vayan del curso sabiendo para qué sirven estos conceptos que estudiaron en el bachillerato. Y bueno, ahorita creo que queda más que ejemplificado el uso de la función exponencial, por lo menos con la situación del COVID que hemos estado viviendo. ¿Cómo estructuraba yo antes mi curso? Bueno, pues cada unidad les pedía a los chicos al iniciar que trajeran pegado y leído el programa de estudio correspondiente a cada una de ellas. Y yo me daba cuenta que lo habían leído porque subrayábamos y discutíamos qué era lo que íbamos a ver en esa unidad. La clase se desarrollaba a través de la modalidad de taller de resolución de problemas en equipos. Había tareas de investigación para introducir nuevos temas y la retroalimentación sobre los problemas, sus dudas, por qué no podían llegar a la solución, en dónde se habían atorado, siempre esa fue continua. Traté de usar algunos instrumentos metacognitivos como la bitácora de clase, aquí está, el cierre de la unidad, una evaluación escrita u oral. Yo generalmente los entrevisto en equipos pequeños de 2 o 3 personas. Ellos toman un problema al azar, lo desarrollan en el pizarrón y entonces voy detectando qué es lo que les estaba fallando y
para evitar que se vuelvan plaga. De esta manera, la próxima vez que nos conectemos, en lugar de escribirles la retroalimentación que lleva mucho tiempo, se las puedo dar platicadas. Algunos comentarios de mis alumnos. Bueno, este es de una chica de segundo. Vivo en una zona rural, a pocos minutos del estado de Morelos. En mi pueblo no hay un amplio acceso a internet, mucho menos en donde yo vivo, ya que por la lejanía al centro de los servicios no son tan buenos. Mis padres se vieron en la necesidad de contratar el internet para que yo pudiese hacer mis actividades sin problema alguno, ya que antes solo subía a realizar tareas a un café internet. Esto me facilitó más las cosas y a pesar de que pude hacer y entregar mis trabajos con mayor rapidez, no era lo mismo. No soy buena para la tecnología. Eso fue complicado en un principio para mí. Me agradaba ver a la profesora durante las clases, pero no era lo mismo. Nada se compara con las clases presenciales. No me siento bien al estar encerrada en mi casa, pero eso es por el bien de todos. Iris Natalie Gutiérrez Gaitán. Esta cuarentena y este paro. Sí, Lilian, tenemos, ya está el tiempo terminado. Ah, ok, sí, claro. Con esto concluía. Muchas gracias. Bueno, una disculpa por la pregunta. No hay problema. Es que el tiempo nos gana. Sí, adelante. Sí, bueno, vamos a ceder la palabra. Pero que lea la última, ya nada más iba a leer un testimonio más, bueno, ¿no? Adelante, sí, Guadalupe. ¿Cómo ves? ¿Lo puedes leer, Lilian? Bueno, se los leo porque ya no encuentro cómo compartirlo. Dice, 5 de mis maestros no dieron clases presenciales, pero no dejaron de dejar tareas o trabajos y formas de evaluación. ¿Qué aprendí durante el curso? Creo que lo que más aprendí es a ser paciente, a no dar las cosas por sentado, a apreciar mejor la vida y a sacar el mayor provecho de esta situación. Y si me permiten rapidísimo uno más, que creo que esto está bueno, dice, esta cuarentena y este paro me ayudó a entender y aprender que es un privilegio tener dónde estudiar, en qué y quién te enseñe. Muchos no lo tienen, aunque de verdad lo anhelen. Fue una manera bastante dura de aprender a apreciar lo que tenemos y que no tomamos en cuenta. Listo. Gracias. Muy bien, muy bien. Lilian, creo que sigues compartiendo la pantalla. Ok. Y la dejas de Aide, compartir. ¿me podrías ayudar, por favor, a ya no compartirla? Sí, arriba, ¿no? Dice dejar de compartir. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias. Muy bien, Lilian. Muchas gracias. Estas reflexiones de los alumnos creo que nos ayudan mucho a ver cómo están concibiendo ellos toda esta situación. Y también creo yo que les ha ayudado a madurar bastante, ¿no? Y bueno, algo bueno debe salir de todo esto. Gracias, Lilian. De nada. Le damos la palabra a Guadalupe, que está como Ale Ramos. Sí, perdón, quería corregir eso, es que estoy usando la computadora de mi hija, tuve algunas dificultades. Sí, no te preocupes. Pero me llamo Guadalupe Carrasco, Licea. Bienvenida, Guadalupe, adelante. Bueno, miren, para no pasarme de los 15 minutos, yo les voy a leer algo que escribí. Rápidamente. La etapa del paro. El 5 de febrero tuvimos una reunión de Academia de Matemáticas y al terminar, como a eso de las 3 de la tarde, bajé a la explanada y me tocó ver la votación de la Asamblea Estudiantil. Ya habían votado el paro escalonado, vi unas cuantas manos levantadas por el paro de 48 horas y después una multitud votando por el paro indefinido. La explanada estaba llena y tupida. Me subí a una jardinera para verla y yo calculo que había más de 1,500 estudiantes. 1,800 quizá, 2,000. Las chicas que estaban conduciendo empezaron a contar y cuando rebasaron la cantidad de votos que había tenido el paro escalonado, 200 y pico, dejaron de contar porque la mayoría era obvia, evidente. Así que para mí, ese era un paro con respaldo estudiantil que valía la pena ver de cerca y así lo hice. En algunos de los chicos y chicas que estaban presentes en el paro sentí unas ganas de ser parte de una lucha que les parece justa y que sentían que se estaba desarrollando en varios rincones de la universidad, la lucha contra la violencia de género. Me tocó presenciar un conversatorio donde se hablaba de Simone de Beauvoir, de Nuria Varela, de Rita Segato, muy interesante.
y algunas otras actividades. Había taller de teatro, de defensa personal, de elaboración de pulseras, etc. Yo les di una plática el 6 de febrero sobre la huelga del 99-2000. Así iba eso hasta el 12 de febrero, solo una semana después. Para mí, el 12 de febrero se acabó el paro. El intento de las autoridades de retomar violentamente las instalaciones fortaleció las posiciones más antidemocráticas de los que se autonombran anarquistas y en el medio son conocidos como mega ultras o la mega. Desde el primer momento, desde el 5 de febrero, estuvieron intentando tomar el control, pero hasta ese día no lo habían logrado. El 12 de febrero el paro se convirtió en toma. Las puertas se cerraron con cadenas y prácticamente se acabaron las actividades colectivas de todo tipo. Empezó otra etapa, la etapa del compromiso. Era claro que había que asumir la responsabilidad de ayudar a enfrentar la situación que teníamos en Sur. Y muchos lo hicimos. No fue una época de no hacer nada o empezar a pensar en las actividades académicas para mí. No. Además de mantener toda la actividad adicional a las clases, seminarios con compañeros, examen filtro, artículos, etcétera, 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 esa fue una época de pensar en qué podía hacerse para avanzar, de hablar con chicos y chicas, de comprender el engendro que representaba esa toma que al mismo tiempo no tenía ningún carácter democrático de discusión para la toma de decisiones, pero también tenía un respaldo de un sector amplio de estudiantes que veían bien que se mantuvieran. También fue la época de conocerlos a todos ustedes a través de las reuniones de profesores. El trabajo que iniciamos en la Comisión de Sororidad me pareció muy interesante. Abrió para mí una inmensa tarea que comprende tanto una amplia gama de lecturas como un intercambio de opiniones y un esfuerzo de análisis para tratar de realizar algunas acciones que ayuden a mejorar la situación en nuestro plantel. Espero de veras que podamos retomar en algún momento ese trabajo. El día que yo empecé a pensar en las clases fue cuando los chicos que tenían en sus manos el plantel desconocieron la asamblea y se retiraron. Muy pocos días después de eso vino la etapa del confinamiento por la emergencia sanitaria. La etapa de las clases en línea. Imparto estadística, tengo 5 grupos de alumnos de quinto y sexto semestre. Muchos de los profes del área usamos con frecuencia herramientas digitales en nuestras clases. Es una herramienta que hemos ido aprendiendo a usar cada vez de mejor manera, a sacarle más jugo. No solo la usamos para hacer cálculos rápido, que es lo que antes hacíamos, sino que ahora hemos podido introducirla dentro del contexto de estrategias didácticas que permiten que los estudiantes visualicen una serie de elementos que de otra manera no podrían ver. Así que estamos familiarizados con estas herramientas. Pero no es la herramienta fundamental para la comunicación con nuestros alumnos. La comunicación con nuestros alumnos es presencial, es en el salón de clase, es verlos, es interactuar con ellos e irlos identificando, etc. Así que esta etapa fue difícil para mí. Tenía contacto vía correo con mis alumnos, con todos mis grupos, y abrí una sesión de Classroom para empezar a trabajar con ellos. Luego me mudé a Teams pensando en ganar contacto con algunos alumnos que estaban ausentes, porque en Teams los grupos ya están subidos, como indicaba Lilian, pero a través de sus correos institucionales. No gané muchos alumnos, quizá 2 o 3 por cada grupo, pero valió la pena. Eso generó pues un trabajo de aprender a manejar el software, esta plataforma, porque aunque esencialmente todas las plataformas educativas tienen las mismas funciones, Classroom, Teams, Edmodo, etcétera, hay que ubicar cada función y conocer las especificidades de la plataforma. Tuve que renunciar a una serie de estrategias que difícilmente podían implementarse a distancia, porque no es lo mismo estar en la sala Telmex e ir diciendo, bueno, ahora aumenten el tamaño de muestra, ahora observen qué sucede, qué pasa con esta gráfica, parece que una campana de Gauss o a qué se parece, etcétera, que decirle a los alumnos usen el software y hagan esto. Trabajé duro en elaborar notas en las que se intercalaban explicaciones y preguntas con preguntas y actividades.
elaboré tareas semanales, apliqué exámenes en línea y todos los días tuve sesiones en línea directas con uno u otro de mis grupos, de lunes a viernes. Sin embargo, todo este esfuerzo no me hacía perder, o traté de que no me hiciera perder de vista, que mis alumnos podían estarla pasando muy mal. ¿Cuántos de ellos han perdido algún familiar? ¿En cuántos casos la familia está pasando una situación económica muy difícil? ¿Para cuántos de ellos el encierro ha sido un infierno? No lo sé, no lo sé. Pero cuando veo sus caras en las videollamadas, en las videoconferencias, tengo presente que lo que ellos han perdido es mucho más que lo que yo he perdido, que el esfuerzo que yo he realizado. El CCH para mis alumnos y para los tuyos y para los de todos nosotros es el lugar donde se encuentran con sus amigos y amigas, donde conviven, donde militan, donde ríen, donde lloran, donde se enamoran, donde aprenden dentro y fuera de las aulas. Su pérdida es enorme, mucho más grande que la nuestra. Y sustituir eso por aprender leyendo unas notas o en una videoconferencia desde su casa, en un celular o en una computadora, no tiene comparación. Además de que la intensa convivencia con su familia puede ser muy difícil, considerando que son adolescentes. Y la adolescencia es la etapa donde más conflictos solemos tener los hijos con los padres. Así que sí, la academia es importante. Los métodos que tuvimos que improvisar, a mí me parece que sí le restaron nivel académico a mis cursos. Pero más importante que eso es la historia de vida de mis alumnos. La historia de vida de todos los alumnos que ha sufrido un golpe brutal. Y puede estarles costando muchísimo trabajo sobrellevarla. Por eso yo sí apoyo iniciativas como el PEDO. Prefiero cometer el error de facilitarle las cosas a algunos muchachos flojos que expulsar del CCH a jóvenes que están siendo víctimas, para los cuales mantenerse en la escuela o pasar a la licenciatura puede ser una tablita de salvación. ¿Sí? Sí apoyo el PEDO, sí apoyo el extraordinario, es más, también apoyo el intensivo. Creo que es nuestra responsabilidad como maestros hacer un diseño y un uso adecuado de esas herramientas. El futuro inmediato. En muchos terrenos el futuro es difícil. Parece claro que no podemos regresar en lo inmediato a la vida común de una escuela en la que se reúnen miles de jóvenes, en los pasillos, en los camiones, en los salones, en todos lados. Las reuniones masivas probablemente se recuperen en año y medio o 2 años, cuando una vacuna llegue a ser de alcance masivo. Así que en el terreno del trabajo académico creo que estamos obligados a construir algo nuevo, híbrido o semipresencial. ¿Cómo va a ser? No está del todo claro. La experiencia que estamos viviendo nos enseña algunas cosas, nos brinda una base mínima de análisis de donde podemos partir, pero hay mucho por hacer. Tenemos que ponernos a trabajar en eso ya y tener muy claro que está en nuestras manos. Las nuestras, los académicos fundamentalmente. Las autoridades no pueden. De aquí a que los funcionarios diseñan un proyecto que pase por comisiones, que vaya al consejo técnico, probablemente hasta el universitario, y regrese y se empiece a implementar, etcétera, ya perdimos cuando menos un semestre, si no es que un año. Los que podemos hacer una construcción rápida y eficiente y ponerla a disposición de nuestros compañeros somos nosotros. Y tiene que estar lista para septiembre. Así como a lo largo de este episodio fuimos modificando, yo empecé con unas clases tratando de reproducir lo que se hacía en el salón de clase. Costaba mucho trabajo, muchos alumnos no me veían, etcétera. Pasé a otra forma y luego a otra y luego a otra y luego a otra, hasta que llegué a la que creo que más o menos funcionó. Así vamos a tener que hacerlo también, pero hay que empezar a diseñar eso. Sin embargo, hay otro problema de magnitudes mucho mayores. La crisis económica que está en desarrollo en prácticamente todo el mundo es brutal, de una magnitud que nuestra generación nunca ha visto. Nuestra generación, y yo estoy hablando, soy una mujer de 66 años, nunca ha visto. Una crisis donde la producción de bienes cae hasta el suelo. Multitud de empresas se desploman una tras otra. El desempleo aumenta, es decir,
miseria y hambre en grandes sectores de la población, no de un país o de una región, del mundo entero prácticamente al mismo tiempo. Hemos visto crisis en donde empieza en un país y luego tiene un efecto dominó sobre otros países, pero no hemos visto, al menos no en esta generación, esta crisis que simultáneamente se da en multitud de países. En ese contexto tendremos que desarrollar la educación en los próximos semestres. Pensemos tan solo que la cantidad de alumnos que tengan un celular más o menos bueno para recibir educación a distancia va a disminuir. Pensemos que el presupuesto destinado a la educación pública y a nuestra universidad también va a caer. El reto es enorme. Será necesario desarrollar mecanismos de solidaridad y de apoyo colectivo sin estar juntos. Ahí la dejo. Terminé, Homero. Guadalupe, creo que lo que nos cuentas pone el dedo en la llaga. Creo que es parte de la reflexión que tenemos que hacer en las dos preguntas que puse al inicio, ¿sí? ¿Qué tipo de sociedad es a la que estamos integrando a los estudiantes? ¿O qué tipo de sociedad es la que deberíamos nosotros integrar a los estudiantes? Creo que ahí es donde está la reflexión, ¿no? Y la otra oración con la que me quedo tuya es: el cambio lo hacemos nosotros. De esto he estado hablando desde hace mucho, ¿sí? Y el querer, creo que es una reacción, es un impulso inicial, el querer reproducir lo que estamos haciendo, pero ahora en línea, ¿no? Es un error que nos lleva a estar probando, ensayando, ¿sí? Cometiendo errores, regresándonos, etc. Pero si no hacemos una reflexión sobre nuestra docencia y sobre lo que queremos con nuestra docencia, entonces todo esto, por más que avancemos, por más que dominemos la tecnología, vamos a estar en lo mismo. Yo creo que la reflexión debe ser mucho más profunda que eso, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me aseguro que mis estudiantes realmente están aprendiendo? Si un examen, estoy convencido de que no me dice nada. En todo caso, me diría cómo trabajan a contrarreloj o su capacidad para leer el pensamiento del profesor y contestar lo que él quiere. Entonces, desde allí yo creo que hay que empezar a reformular esta nueva didáctica, ¿sí? Y que este confinamiento nos lleve a pensar, ¿no? En qué es lo que queremos y cómo lo podríamos lograr. El otro punto que me resalta es todo lo que la pandemia, todo lo que el confinamiento detuvo. Sí, el movimiento que se empezó a gestar y que una de sus manifestaciones fue el paro en el plantel sur, ¿sí? Iba por buen camino. Claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero esta reflexión sobre cuestiones de género, sobre abusos sexuales, sobre acoso, creo que es un tema que hemos soslayado desde hace muchos años, generaciones. Y yo siempre me pregunto, ¿qué tiene que suceder para que nos demos cuenta de este tipo de cosas? ¿No? ¿Y qué tiene que suceder? Que haya feminicidios en la universidad, ¿sí? Que las muchachas se alebresten y se levanten, tomen las escuelas, para que podamos tomarlas en cuenta. Cuando esto sucedía antes, que alguien denunciaba a un profesor o a un compañero por acoso, decíamos, son tonterías, estás exagerando, eso no es así. Y minimizábamos el problema. En el CCH incluso había profesores que después de ser acusados de acoso sexual eran cambiados de plantel o eran cambiados de grupo. Incluso a mí me tocó, profesor, me dijeron, oye, toma el grupo del profesor para que él tome el tuyo y quitamos el problema del medio, ¿no? Esos son los tipos de soluciones que nos daban antes. Ahora, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sí? Ante las voces que se levantan, ¿nos vamos a quedar callados? ¿Nos vamos a quedar inactivos? Entonces, todo esto hay que retomarlo, y hay que retomarlo a la distancia, ¿no? Y bueno, esperemos que las cosas mejoren. Creo que estamos tocando fondo,
pero el futuro que queremos, la sociedad que queremos, depende de nosotros. Depende mucho de la reflexión que hagamos. Guadalupe, te agradezco mucho la narrativa, ¿no? Creo que nos sirvió bastante. Y bueno, le damos la palabra a Rosa Laura. Maestra, ¿estás por ahí? Sí, maestro Homero. Buenos días a todos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Casi tardes. Todo bien. Sí, buenas tardes ya. Buenas tardes. Casi tardes. Adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Déjenme poner mi tiempo porque si no me desubico. Con esta pandemia yo creo que todos hemos perdido la noción del tiempo. A mí todos los días es un domingo. Hoy es domingo, martes. Pero bueno, pues buscando algo que me hizo recordar mis viejos tiempos cuando yo era preparatoriana, recordé a un maestro de sociología que decía que las matemáticas eran la base de todas las ciencias. Y bueno, estaba buscando quién había dicho semejante barbaridad. Y bueno, me encontré algo que me distrajo. Dice, para comprender cualquier fenómeno se necesita la matemática. Esta forma parte de la construcción de las ciencias, todas ellas creaciones del ser humano. Por lo que para poder interpretarlas en toda su dimensión y que muchas puedan existir, es necesario que la ciencia, lenguaje del universo, pero la relación matemática-ciencia muchas veces está ausente en la enseñanza. Bueno, quería empezar por ahí. Dice, no coincido, les diré al final por qué no coincido con que las matemáticas nos pueden explicar cualquier fenómeno del mundo. Sí se necesita, pero no creo que pueda explicar cualquier fenómeno. Bueno, pues el antes. ¿Cómo llegamos a este antes? Yo veía muchos problemas en la institución como universidad o como CCH. Veníamos de una muerte dentro de un plantel, del plantel Oriente, veníamos de secuestros de alumnos, veníamos de ese movimiento que se levantó, que al parecer era una mentira, de un abuso sexual dentro de nuestro plantel. Afortunadamente me dio la posibilidad de hacer incluso encuestas con mis alumnos, si creían o no creían en el fenómeno, y a partir de esos datos los utilicé para hacer gráficas, retomar el tema de Excel, por ejemplo. Como decía el maestro Homero, yo soy profesora del área de cómputo, taller de cómputo y cibernética y computación. Actualmente tengo 3 grupos de sexto y 2 grupos de segundo. Y bueno, en ese contexto de tantas problemáticas dentro de nuestra institución, pues empezamos con un semestre ahí en enero. En taller de cómputo, por si no están empapados los demás compañeros de matemáticas o de otras áreas, el primer mes nos dedicamos a enseñar búsqueda de información. En mi caso, yo prefiero que veamos toda la parte de las herramientas que tiene la UNAM en línea para que ellos puedan estudiar. Entonces, desde que revisamos portal académico, la RUA, UNAM en línea, y de ahí me paso a ver, por ejemplo, lo que hay de deporte UNAM, lo que hay de cultura UNAM, y me llevo todo un mes en revisar ese material. A fin de mes, en mi caso, el azar, esos fenómenos aleatorios que nos pasan en la vida, di un mal paso y me esguincé un pie. Entonces, duré 10 días de incapacidad y tal parece que la vida me estaba preparando para lo que venía, porque mis alumnos empezaron a trabajar a distancia. A la hora de clase yo les dejaba una actividad, que se fueran al edificio de cómputo, y bueno, así estuvieron practicando ellos y yo el trabajo a distancia. Entonces la tecnología no era problema.
La verdad es que en mi caso yo tenía pues ya tengo varios años, entonces pues ya tengo bien planificado que ellos, como es taller de cómputo, en el caso de segundo, pues ellos van creando un portafolio de evidencias, el cual les quiero mostrar. Les quiero mostrar algunas de las cosas que hicimos, pero ya durante la pandemia. Estos son trabajos que los alumnos estuvieron haciendo. Por ejemplo, en el tema de hoja de cálculo, pues ellos estuvieron viendo cómo hacer las gráficas, cómo graficar funciones trigonométricas. Hicimos un simulador de sus calificaciones, porque muchas veces esto los tiene muy preocupados. Simulamos cómo iba a ser su promedio final después de los 6 semestres y sus N materias que llevaban. Hicimos algunos trabajos, por ejemplo, esta es una infografía. Primero yo utilicé, bueno, perdón, en el antes, me regreso un poquito. Yo contaba con eso, con ya una experiencia de unos días de trabajar a distancia, pero pues también decidí que no iba a usar un aula virtual porque no iba a tener yo tiempo para alimentarla y entonces decidí trabajar con Zoom. Yo estuve conectándome con mis alumnos, no di clases, realmente considero que no fue una clase, fue orientación, una orientación. Grababa mis sesiones de Zoom y después se las compartía, pero se las compartía no a todos, sino a los que se habían conectado, para que pudieran retomar la actividad que hicimos y si había quedado alguna duda, volvían a ver su grabación. Entonces, gracias a esa forma de trabajo, pues me pude dar cuenta de, primero, de que había muchos problemas en algunos alumnos, la parte humana. De hecho, mi primera actividad fue una reflexión porque pues sí me impactaba mucho que yo había intentado trabajar durante el paro algunas actividades y no había tenido muy buena respuesta. Entonces, les pedí una reflexión de qué había pasado, cómo veían el paro, cómo habían vivido ellos esos momentos. Voy a detener esto un momento. Y esa reflexión me hizo ver que, pues, los alumnos no estaban muy de acuerdo con el paro, a pesar de que yo estuve presente igual que la maestra Guadalupe en las votaciones. A mí me sorprendió mucho que los alumnos no traían la cara tapada, se votó a cara limpia. Y sí, definitivamente los que estaban ahí decidieron el paro. Entonces, yo me quedé con muchas dudas si estaba haciendo bien al intentar trabajar durante el paro o no. Sigo preguntándome si legalmente los que intentamos hacer un trabajo durante ese tiempo estábamos infringiendo algo. Pero bueno, ante la poca respuesta, fui bajando mi ritmo de trabajo hasta que ya pasó algún tiempo, como un mes, en el que no tuve contacto con ellos. Entonces, al retomar las actividades, lo primero que hice fue hacerles una encuesta. Esa reflexión primero y una encuesta que le apliqué el 31 de marzo, por esos días. Y les quiero mostrar los resultados que tuve. Mis preguntas fueron estas: ¿te encuentras bien de salud? ¿Cuántas personas viven contigo? Porque quería saber si yo tenía las condiciones para poder trabajar. Entonces, también el hecho de estar encerrados vean, inclusive hay alumnos, un alumno que vivía con 12 personas, un alumno que vivía con 10 personas, con 8, con 7, con 6. Entonces, eso complicaba un poco las cosas. Pregunté que si en su círculo familiar habían podido practicar el distanciamiento social. La gran mayoría, como ustedes lo ven,
no pudo hacerlo y eso tuvo sus consecuencias. Les pregunté con qué dispositivos contaban en su casa. La gran mayoría tenía un smartphone, un 95.5%. Y ya con eso yo dije, sí, sí puedo arrancar. Y sí tenían que compartir el dispositivo, porque también esa es otra situación. Si tenían acceso a internet en casa, la mayoría, un 90% dijo que sí. Su proveedor de internet, y ya pregunté esta parte de la asamblea. 72.7 de este grupo, este es un grupo de segundo, me dijo que no habían participado y después les pregunté qué habían hecho durante el paro, cómo se habían enterado de la información. Aquí están, casi todos por Facebook o por la página oficial del CCH Sur, y cuáles fueron sus redes y en qué utilizaron su tiempo. La mayoría escuchar música, estudiar, hacer quehaceres. Y también pregunté si habían participado en el referéndum, aquí la mayoría no. Y si habían trabajado en otras materias, la mayoría me contestó que sí. Bueno, eso en cuanto a... Eso lo pregunté para contextualizar sobre qué iba yo a estar trabajando, si iban a poder o no trabajar. Entonces, como la mayoría tenía acceso a internet y tenían un dispositivo, pues arranqué. Con los que me dijeron que tenían algún problema de salud o que no tenían internet, entonces les planteé que trataran de pagar con su beca, así se lo planteé, que con su beca se pagaran un plan de celular de esos de 100 pesos, yo se los estuve buscando en el mercado de proveedores y bueno, les pasé el dato. Algunos sí lo lograron, otros no. Hubo problemas incluso psiquiátricos. Tuve alumnos con depresión, ansiedad, alumnos que vivieron violencia intrafamiliar, que se tuvieron que salir de sus casas o que los corrieron de casa. Entonces, esas situaciones las tuve muy en cuenta. Nada más les pedía que me avisaran. Entonces, bueno, ellos son harina de otro costal. Con los que pude trabajar, era lo que les quería mostrar, algunas de las cosas que pudimos hacer. Les enseñé Piktochart para que ellos pudieran presentar trabajos de muy buena calidad, muy atractivos. Veíamos un tema, por ejemplo, el tema de internet, y les pedí que hicieran su infografía. Si ustedes se fijan, es un trabajo documentado, bien presentado, con las referencias en APA, porque eso también lo aprendieron los alumnos. Entonces les pido y los invito a que cuando les pidan trabajos a sus alumnos, les exijan que les presenten la fuente. Ya saben ellos citar en APA. Entonces, yo creo una carpeta compartida en Google Drive y me presentan su trabajo de esta manera. Esa es una. Por ejemplo, vimos el tema de internet y me presentaron eso, o el tema inclusive les daba la oportunidad de que lo hicieran a su gusto, cómo había sido el internet para ellos durante la pandemia. Entonces, aparte de que reflexionaban, me contaban cómo estaban viviendo esta situación, pues por ejemplo este alumno me decía, yo lo he usado para videojuegos, para hacer llamadas, para la seguridad, para investigar sobre cuestiones de salud, hacer mis tareas, etcétera, ¿no? Un momentito. Otra cosa que hicieron los alumnos fue un podcast. Esa es una de las cosas que vemos en taller de cómputo, cómo hacer edición de audio o video. A ver, quiero ver si les puedo compartir uno de estos trabajos. Rosa Laura, estamos casi sobre tiempo. Más allá de la adversidad. Un par de minutos nada más. Okay. La cuarentena ha sido dura. Más de un mes sin salir, sin poder ver a nuestros amigos o a nuestra familia, pero hemos sido fuertes y vamos a superar esto, como siempre lo hacemos. Porque
porque después de todo, esto es México. Desde el temblor, con todos ayudando, tantos voluntarios y donaciones haciendo que todo salga adelante. O actualmente, manteniendo distancia o ayudando a los mayores, pero siempre ayudando. Y aunque actualmente quiera ir con mis amigos, hacerlo bien, reunirnos todos juntos y disfrutar como antes, por el momento no se puede. Y eso A la hora escuchamos muy lejos la voz, casi no se entiende. No sé si Ok. pudieras subir un poco el volumen. Bueno, yo creo que ya no da tiempo, pero bueno, hicieron un podcast, por ejemplo, para felicitar a los médicos, hablaron algo, este chico estaba hablando de cómo estaba viviendo él la pandemia, y pues veo que les está costando mucho trabajo a los muchachos el encierro, como a todos nosotros, y de adultos nos cuesta trabajo, pues a ellos también. Y bueno, pues en el caso de los de cibernética, utilicé Coursera. Estaba un poquito más elevado del nivel que yo pensaba. Yo estuve haciéndolo al mismo tiempo que ellos y sí superó un poquito el nivel que se tenía que haber visto en cibernética. En cibernética. Y bueno, lo único que quiero reflexionar es que, así como les enseño a mis alumnos el enfoque sistémico, creo que estamos ante un fenómeno que nos rebasa en muchas cosas, en nuestro entendimiento. Yo simplemente creo que vamos a regresar a una escuela muy diferente, con las problemáticas exacerbadas. Desgraciadamente, sí soy de las que piensan que no vamos a regresar a las aulas. No sé si sea bueno o sea malo, pero por lo menos nosotros profesores, muchos que somos de la población vulnerable, pues vamos a tener que estar todavía guardaditos o cuidándonos un poco más. Y vamos a tener que usar esta escuela híbrida que le están llamando, en donde vamos a tener que trabajar un poco a distancia y un poco presencial, pero sí los invito a todos que practiquemos, que perdamos el miedo de la tecnología. Yo creo que la tecnología está para servirnos y no para tenerle miedo. Entonces, los muchachos están muy bien preparados, están aprendiendo muchas cosas con esta tecnología, pero sí les está haciendo mucha falta, como a todos nosotros, el abrazo, el cariño de estar acompañados. Entonces, pues ahí es donde cierro diciendo que las matemáticas y la tecnología, pues sí nos permiten y nos facilitan la vida, pero no, a mí me sobrepasa. No comprendo qué está pasando. Pero me impulsa mucho la fortaleza de los alumnos. Muchos han tenido pérdidas de varios familiares y eso a mí me ha afectado mucho. Eso es algo que se me ha hecho muy difícil, darles un ánimo ante una situación tan complicada. Pero ellos me han enseñado a ser muy valiente. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias a ti. Y bueno, creo que tenemos mucho que pensar, mucho que reflexionar y también muchas decisiones que tomar, ¿no? Y bueno, en el chat hay algunas cosas que están saliendo, me gustaría que las revisaran, sobre todo los expositores, y ver la manera de responder algunas cosas. Sí, yo para cerrar me quedaría con algunos aspectos de lo que se hizo o de lo que se dijo. Primero, ya me están viendo, ¿verdad? Bueno, lo primero es este reflejo de hacer las cosas como se estuvieron haciendo antes, pero ahora a distancia. Ajá. Y bueno, muchas veces nos topamos con pared y hay que buscar alternativas. Creo que es parte del proceso, hay que buscar alternativas, pero también hay que pensar en
reformular nuestra didáctica, en pensar en una docencia diferente, porque si de algún modo esto no ha estado dando resultados, ¿sí? Pasarnos ahora a la educación a distancia con los mismos vicios de antes va a ser peor, ¿sí? Cuando se hablaba de pasar del constructivismo al constructivismo, teníamos un modelo positivista, ahora hay que ser constructivistas. Yo siempre dije, dejamos de lado todo lo bueno del positivismo y adoptamos todo lo malo del constructivismo, ¿no? Y estamos en una espiral descendente que se nota en nuestra sociedad, en la inseguridad, la violencia, el egoísmo, todo eso se nota. Son generaciones y generaciones de una mala educación. ¿Y quiénes somos los culpables de esta mala educación? Los docentes. Creo que por ahí va la reflexión. La otra cuestión a la que yo resaltaría para cerrar esto es una de las oraciones que dijo la maestra Rosa Laura, ¿sí? Y más o menos textual fue, no di clases, sino fue una orientación, ¿sí? Esto hace pensar que nosotros como docentes tenemos que impartir la clase, tenemos que dar el conocimiento, ¿sí? Que verter luz sobre nuestros estudiantes. Y después ellos nos van a dar evidencias, ¿sí? Me van a hacer tareas, me van a decir esto, me van a hacer esto otro, ¿sí? Y nosotros somos los que tenemos el control, ¿sí? De las intervenciones que he escuchado, por ejemplo, no escuché que haya un intercambio entre los estudiantes, que haya discusiones entre ellos, ¿no? Y parece ser que esto se da muy poco, si es que se da, ¿no? Porque tal vez ellos no tengan mucho que decir y el que tiene que decir y poner las cosas en su lugar sea el docente. Esta es otra de las cosas que, a mi juicio, tendríamos que cambiar. Y bueno, hay muchas más. Y yo espero que las discusiones que se hagan con las siguientes áreas vayan más o menos en este sentido. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra docencia? ¿Sí? ¿Qué tipo de didáctica es la que necesitamos para realmente tener un cambio en nuestra sociedad y un cambio en nuestros estudiantes? ¿Sí? Yo lo dejo aquí y, bueno, quiero agradecer a nuestras ponentes, profesoras, muchas gracias por el esfuerzo y muchas gracias por la paciencia a todos, ¿sí? Y bueno, aquí lo dejo. Aide. Muchas gracias, Homero. Fue una sesión muy rica, fue una sesión que nos dejó varios temas para la reflexión. Yo espero que hoy por la tardecita, por la nochecita, nos demos un tiempo para poder hacer esa reflexión y podamos seguir en un proceso de revisión de estas experiencias, de todas estas, digamos, diferentes situaciones por las que transitamos desde que empezó la contingencia hasta estos días, ¿no? Bueno, yo les quiero dar las gracias a todos los participantes, a todos los profesores que estuvieron presentes durante esta segunda sesión e invitarlos a la sesión que vamos a tener el día de mañana a partir de las 11 de la mañana. La sala va a estar abierta a partir de las 10:45. Y mañana toca a idiomas. Mañana van a estar compañeros de inglés y de francés en la mesa que va a estar moderada por la maestra Marielena Ruiz García. No sé si alguien quisiera hacer un comentario final. De no ser así, bueno, pues damos por concluida esta sesión y nos estaremos viendo mañana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Bye. Hasta mañana Hasta todos. luego. Estén bien. Bye. Adiós. Chao, chao. Bueno, nos vemos mañana. Adiós. Chao, chao. Bye. Hasta Adiós, luego, muchas adiós. gracias. Qué gusto Gracias, verlos. buen día. Adiós. Gracias. Adiós. Felicidades a los participantes. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego, felicidades. Hasta luego. Bye bye. Eight.
Bueno, muchas gracias. Saludos a todos, a todas. Hasta Saludos, luego. nos vemos el jueves, Javier. Hasta luego, bye bye, chao. Hasta luego y gracias por la Bye. invitación, Aiden, y Bye. todos los del grupo que organizaron el evento. Gracias. Gracias, Rosa Laura. Bye. Bye. Hola, Sandy. Hola, por aquí estamos. Perfecto. Saludo. Bye. Hola, Aide. Es que en vez Hola. de estar, soy Aquí ando. Genaro. Sí. Es que en vez de estar escribiendo, podríamos hablar. Ay, sí, yo estoy aquí súper metida. Qué barbaridad. Sí, oye, sí, Genaro, yo te quería pedir que me apoyaras en eso porque estoy haciendo 20 cosas. Entonces, la verdad es que no puedo con todo. ¿Cómo ves? Pues sí, si quieres, pásamelos. De hecho, ya empecé a escribir el formulario. Si Ah, quieres, pues ahorita lo hacemos rápido. es que, ¿qué Eh, crees? Ya lo tengo. De hecho, lo tengo aquí abierto y ya tenía sí, la liga y compárteme por tu alguna pantalla. razón no lo pude pegar en el chat y estuve aquí duro y dale y no pude. Si quieres, Entonces, compárteme tu pantalla para que yo te diga cómo le hagas y ahorita de una vez practicas y ya lo puedes hacer tú. sí, a ver, mira, te lo comparto. Espérame, déjame. Ay, es que lo están llamando para reunión ahorita, pero pues yo necesito Ah, grabar esto. Sí. No, ¿sabes qué? Te lo paso en foto porque yo ya lo tenía aquí en ¿cómo se llama? En la. Ay, espérame. ¿Lo hiciste en Google o lo hiciste en Forms de Microsoft? No, en Google. Sí, Ah, ahí está. Entonces, déjame enseñártelo. Ah, pues hay mira. una pestañita que dice enviar. Ajá, sí. Le das clic ahí en enviar Ajá. y ya Ah, que a le ver. diste en enviar, Sí. Ujú. aparecen tres opciones básicas. Una es que lo envíes por correo, otra es, bueno, y aparece como el sobrecito del correo. Ujú, Al lado aparece una liga o una cadenita. ujú. Ahí es en donde le tienes que dar. Sí, allí le di. O sea, es que ya estaba todo.
Y de hecho Entonces, lo seleccioné para pegarlo en el chat, pero ¿qué crees que no? Nomás no se dejó. Mira, a ver si lo puedo pegar ahora. No sé si era que tenía pone, 3 cosas que hacer, entonces algo sucedió y me bloqueé. Entonces, a ver, espérame. Mira, te lo voy a poner. ¿sí? Mm, Ay, ¿dónde está el chat? Acá está. Sí, mira. Acá lo voy a poner acá. No, y no me deja, ¿qué crees? Ay, Le paste. tienes que poner Ay, control B. ya, mira, ahora sí Ya, subió. Oh, es control B. ajá. Y ya Ok, con... sí. Entonces aquí ya está el link para ir al sitio. Entonces, pues nada más lo voy a poner mañana, yo creo. ¿O lo puedes poner tú? Me da un problema. Dice, Ah, solo los usuarios de la organización del propietario pueden ver este formulario. ajá, ok. O sea, no lo puede alguien, este, ¿tu cuenta de Gmail es de alguna escuela? Ah, es que sabes que lo hice en el correo de la ENALT. Entonces, ¿sabes qué? Lo voy a hacer en ¿cómo se llama? Sí lo puedes dejar ahí en el nada más que Ajá. le tienes que dejar permiso de que cualquiera de los usuarios que no sean del Enalto pueden rellenar. Ah, ok, ok. Sí. Porque ahorita aparece la pantalla de que no, ya te comparto mi pantalla para que veas lo que salió. Ajá. Mira, ahí está, eso es lo que me salió. A ver, déjame ver, porque estoy contestando un what por acá. Ah, ya. Ah, ok, sí, de no tiene permiso. Ah, ok, entonces le voy a dar ahí permiso. ¿Será Ajá. permitir? ¿Quién, Entonces, a quién ver, es el déjame pueblo? ver. Déjame ver. Ujú. Ajá. Ay, es que no me deja minimizarlo, pero ya lo encontré. Ok, registro de asistentes. Entonces, a ver, ¿aquí qué le tengo que dar? ¿Permiso? Déjame entro con una cuenta institucional de Google porque no me acuerdo bien cómo era Ajá, y abro un formulario. sí. Eh, seguramente fue porque le pusiste recopilar automáticamente la dirección de correo electrónico. Ah, ok. Le tienes que quitar esa pestañita porque si no tienes correo electrónico del ENAL, no puedes ver el formulario. ¿Y ese cosito dónde está? Este, te tienes que ir a donde dice enviar. Ujú, En el formulario le pones enviar sí. y dice enviar formulario Ujú. y hasta arriba viene un cuadradito que dice recopilar automáticamente la dirección. No sé si la tengas activada, No, ese ¿qué cuadro, crees? No, ¿no? dice recopilar automáticamente y no está activada. Ajá. Entonces, y luego me aparece aquí enviar a través Luego requerir iniciar sesión, dice ya vi dónde puede ser. Ujú. Al lado de enviar hay una ruedita dentada que es de configuración. Ah, rayos. No la veo. En el formulario Ah, sí, dice sí, sí. enviar Me y al salgo de aquí ladito y me va al formulario. Vale. Ajá. Ok. cuando le das clic, creo que por default te dice que está activada la opción de restringir a los usuarios, en este caso del ENALT. Ajá, exacto. Sí. Pues, quítale esa palomita, Ujú, ya. ya con eso Ajá. este, ya, ya, ya se puede. Ahora, yo te diría que déjame ver qué otra cosa. En el que dice presentación,
en la pestañita que dice presentación, nos está configuración general, presentación, cuestionarios. Ya te vi. En el Ajá. que dice presentación, Ujú. quítale la opción que dice mostrar enlace para enviar otra respuesta, para que así Ujú. nada más te manden una, si no te Ok, pueden mandar varias. perfecto. Ujú. Y la otra sugerencia es, pues ya, así está por default cargado, creo, Ah, ok, vale. Entonces, ¿sabes qué? Déjame copiar ahorita la liga, te la pongo ahí en el chat y para vemos que me hacia puede. dónde te envía, ¿no? A ver, Ok, sí, ¿la muy bien. puedes? Sí, sí. Espérame, a ver, entonces, ¿cómo quedamos que era esto? Copiar. Ah, pero yo quería, ¿cómo me hizo hace rato? ¿Qué dice? Voy a, ok, enviar y voy a poner aquí un link. Acortar URL. Copiar. Y ahora te la pongo ahí en el chat. Veamos. Ahí está. Voy. Ujú. Ahí está. Ahora sí. Ah, Ahora ya me dejó. Si quieres te muestro la pantalla para que veas cómo ujú. aparece. Va. Ahí está. Ándale, sí, ya. Ajá. Ok. Entonces, Sí, mira, nombre, dirección de correo, teléfono y el área. ahí yo, por ejemplo, Ajá. Genaro. Hello. ¿Tú le pondrías algo más?